la profecía o el llamado del Señor. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que la palabra de Dios para muchos a veces no es de agrado. La palabra de Dios para muchos no es a veces, hermano, muy suave. La palabra de Dios para muchos es dura. La palabra de Dios para muchos lo confronta. Y lo que pasa con el hombre es que al hombre no le gusta ser confrontado. Al hombre no le gusta que le digan lo que tiene que hacer o que está mal. Pero la palabra de Dios en mi Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todo hombre de Dios sea instruido para toda buena obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra de Dios? Y Dios levanta al profeta, hermano Amós, y la proclamación directa de la voluntad y el propósito de Dios siempre será desagradable para el hombre impío y no regenerado. Y así fue en los días de Amós. Y es que Amasías distorsionaba la palabra de Dios, porque lo que al hombre le gusta es que le prediquen, que le digan lo que quiere oír. Estamos contentos cuando nosotros queremos oír y nos predican lo que deseamos oír. Pero qué tremendo es cuando se levanta un profeta, o en estos tiempos se levanta un pastor y dice: así dice el Señor, bendito el nombre del Señor. Cuando alguien se levanta lleno del poder y la unción del Señor y empieza a predicar en contra del pecado, bendito el nombre poderoso de Jesús. Qué tremendo es, hermano, cuando el pueblo de Dios, cuando empieza a recibir ese tipo de palabras, porque no le agrada. Aleluya. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento los profetas, cuando Dios los levantaba, iba a reprender a los pueblos o al mismo rey. Me acuerdo que un profeta se levantó para reprender al rey David. Ellos no esperaban, hermano, una audiencia. Ellos no esperaban a ver si lo recibían o no lo recibían. Ellos entraban directamente delante de la presencia del rey y decían: así ha dicho el Señor. Porque arriba de un rey hay otro más grande, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? No es el hombre, sino la autoridad que Dios deposita en el hombre. Porque muchas veces el pueblo ve al hombre, pero el pueblo falla porque no ve que el hombre es puesto por Dios. Y cuando el hombre falla en ver a Dios en el pastor o en el profeta que Dios levanta, el hombre peca, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Usted debe de entender que la palabra, hermano, que se predica desde todo púlpito debe de ser palabra de Dios directamente del cielo. Yo siempre he dicho, y yo le he dicho a la iglesia, hermanos, yo no trabajo para la iglesia, yo trabajo para Dios. Y Dios da palabra al pastor para decirle al pueblo, sea buena, sea agradable o sea dura, bendito el nombre del Señor. Porque el propósito de Dios para su vida es que usted alcance el reino de los cielos. El propósito de Dios para su vida es que usted sea salvo en el día postrero. Que cuando usted venga, usted pueda oír la final trompeta y usted pueda volar a los cielos y estar en las bodas del Cordero. El propósito de estar en esta noche, en este lugar, no es perder el tiempo, hermanos, es darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos, es llenarnos de su palabra, es alimentarnos, es santificarnos y el día que Él venga poder estar en su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabanzas al Señor. El detalle es que el pueblo de Israel, hermano, no quería oír palabra de Dios. No quería que se le confrontara la palabra de Dios. Y por lo cual, hermano, el pueblo de Israel, a través del sacerdote Amasías, hermano, quiso deshacer la profecía de Amós. Y por lo cual, hermano, el Señor
juicio sobre ellos. Pero el cuarto juicio, hermano, fue este. Hermano, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no hambre de sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. La buscarán y no la hallarán. Ahora, hermanos, el punto es este. El pueblo de Israel escuchaba la palabra. Tenía, amados hermanos, la Torá, como decíamos, la ley. Y aunque ellos no la leían, hermano, en sus casas, porque era por manuscritos, cada día que tenían que reunirse, el pueblo de Israel, a través del sacerdote, escuchaba la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, en profecía con Amasías dice que va a enviar hambre de escuchar palabra de Dios. Pero ¿cómo? Usted se va a poner a pensar, ¿cómo el profeta, oiga bien, dice esto? El Señor habla a través del profeta para decir esto. Si el pueblo de Israel podía escuchar la palabra cada vez que se leía la Torá, o el sacerdote leía la Torá. No se trata de leer la palabra, no se trata de leer la Biblia. Se trata, hermano, de que el pueblo de Israel iba a desear, hermano, escuchar una palabra de Dios con poder, una palabra de Dios con autoridad, una palabra de Dios que cambie la mente y el corazón del ser humano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, hermanos, nos puede faltar todo menos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. En cierta ocasión, dice, hermano, la historia cuenta que un pastor fue encerrado por 14 años en una prisión comunista. Fue torturado. Lo perdió todo, perdió esposa, perdió hijos, todo lo perdió. Y cuando salió después de 14 años, hermano, le preguntaron, ¿qué fue lo que lo sostuvo a usted por 14 años en prisión? Y le dijo, y él dijo, fue la palabra de Dios que me fortalecía día y noche. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos un Pablo y vemos un Silas estando en la cárcel, hermano, lo que los hacía cantar, lo que los hacía alabar, era la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da esperanza, porque la palabra de Dios da fuerza, porque la palabra de Dios da salvación, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué importante es la palabra de Dios. Porque cuando uno es alimentado por la palabra de Dios, pueden venir las pruebas, puede venir la enfermedad, puede venir el problema, puede venir la adversidad, y usted estará parado, usted estará fortalecido, porque lo que le da esperanza es la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor en esta hora. Den una alabanza al Rey de los cielos. Hemos venido en esta noche para exaltarlo, para alabarlo. Hemos venido en esta noche para recibir su palabra. Hemos venido en esta noche para pedir dirección de parte del Señor. ¿Qué era lo que fortalecía a la iglesia primitiva? Sí, el Espíritu Santo de Dios, pero también la palabra de Dios que estaba en sus corazones. La palabra de Dios dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Saben lo que mantenía la iglesia viva? La palabra de Dios. Porque, hermanos, sin la palabra de Dios no hay esperanza. Sin la palabra de Dios estaríamos perdidos. Sin la palabra de Dios no habría salvación para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no debemos pensar que esta hambre de la palabra se refiere a la lectura de la Biblia solamente.
solamente, como les decía, tenían la Torá o los 5 libros de la ley de Moisés, no los tenían en su casa, pero hermano, cada vez podían escuchar la lectura el día de la adoración. Esta hambre era hambre, hermano, no de una lectura, sino de una predicación de poder. Amén. Gloria a Dios. De una predicación que cambia al hombre. Amén. Mira, hermano, hay iglesias llenas. Y a veces los pastores, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿cómo le hacen para llenar de tantas almas ese templo? ¿Cómo le hará, hermano? Allá en Houston hay un hombre, hermano, que llena un antiguo estadio de básquetbol. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces, hermano, el que predica, o muchas veces la predicación solo se trata, amados hermanos, de suavizar el mensaje de salvación. Aleluya. De decir que estás bien como vas. Solo échale ganas. No te preocupes. Así como estás, vas bien. Hay otro que dice, saca el campeón que hay en ti. Gloria al nombre del Señor. Pero usted debe de saber que el campeón de campeones es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y no tan solo ahí, sino venció la misma muerte. Y como el Señor Jesucristo venció la misma muerte, hermano, y tiene vida, usted y yo tenemos vida. Usted y yo tenemos vida. ¿Cuántos tienen vida en el Señor Jesús? Aleluya. No es la edad, hermanos. No es que tengo 60 años y ya no puedo levantar las manos. No es que tengo 50 y ya no puedo levantar los pies. Es la llenura de la palabra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que mueve nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, que nos insta a alabar el poder de Dios. ¿No le da gusto, hermanos, que tenemos un Dios vivo? ¿No le da gusto que tenemos un Dios que escucha? Un Dios de poder, un Dios de misericordia. Hermano, qué diferencia hubiera sido cuando si las mujeres al ir a ungir el cuerpo del Señor se hubieran encontrado ese cuerpo todavía ahí. Pero como no lo encontraron unos hombres que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, usted tiene vida, amados hermanos. La palabra de Dios dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener hambre de esa palabra, hambre de esa predicación que cambia las vidas. Tenemos que tener libertad para alabar al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes ya vinieron grandes al Evangelio, pero yo me aseguro, o creo, hermano, que estoy seguro, que cuando andaban en los bailes no estaban tan callados. Que cuando andaban en el baile no les daba pena ni siquiera levantar el polvo, hermano, del salón donde iban, ¿verdad? No les daba pena ni siquiera bailar la quebradita. O cuando, hermano, gloria a Dios, andaban en un evento y pasaba Vicente Fernández, le aplaudían y hasta se paraban. Pues aquí está más que Vicente Fernández, aquí está más que un presidente, aquí es más que un baile, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, que puede cambiar tu vida. Aleluya, amados hermanos. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Yo no alabo un Dios muerto, yo alabo un Dios vivo. Yo alabo un Dios de poder. Yo alabo un Dios que en medio de la alabanza Él se mueve. Y cuando el pueblo le alaba, puede haber milagros, puede haber prodigios, puede haber toda clase, hermano, de milagros, porque es un pueblo que cree en la alabanza del Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no. Hebreos 11:6. La palabra de Dios dice que el que venga a Dios debe creer que Él existe. ¿Y saben por qué predico así? No porque me guste gritar, porque yo creo que Él existe.
Yo creo que Él vive. Yo creo que tiene poder para cambiarlo como me cambió a usted. Yo creo que tiene poder para sanarlo como me sanó a mí. Yo creo que tiene poder para guardarlo como me guarda a mí. Yo creo que tiene poder para levantarlo como me levantó a mí. Yo creo que un Dios de poder no es un Dios que está cruzado, no es un Dios de madera ni de barro, no es un Dios que está en una estampilla. Yo creo en un Dios que se mueve con poder. A su nombre sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. A eso me refiero. A eso me refiero, hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando la gente no quiere oír la palabra llena del Espíritu Santo de Dios, Dios la retira. Y Dios manda un castigo. Porque aunque estamos en la gracia, no creas que la gracia es un permiso para pecar. No crea que Dios dará por inocente al culpable. No crea que Dios dará por inocente al que rechaza la palabra. Y el profeta les dice, vendrán tiempos en que ustedes desearán oír palabra de poder. Y no la hallarán. Porque Biblia, todos tenemos Biblia en la casa. ¿Cuántos leen su Biblia? Amén. ¿Cuántos memorizan su Biblia? Amén. Y a veces, hermano, ¿verdad? Cuando le preguntamos, ¿cuántos leen la Biblia? Amén. ¿Cuántos obedecen la Biblia? Amén. Porque una cosa es leerla, otra cosa es memorizarla, pero lo que tiene poder es obedecerla. Amén, gloria a Dios. Y cuando alguien está lleno de la palabra de Dios y viene un predicador y les empieza a oír palabra de Dios, usted siente por dentro como que algo le quema, como que hay conexión, como que quiere levantar sus manos, como que quiere adorar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el mismo espíritu. Y la palabra de Dios dice que vendrán tiempos en que no va a haber tal predicación. Y yo creo que este es el tiempo. Este es el tiempo donde hay congregaciones llenas pero muertas. Donde hay congregaciones llenas pero vacías. A su nombre sea la gloria. Donde congregaciones cuando venga el Señor se quedarán porque solamente el mensaje que habrán recibido es: tú estás bien, no te preocupes, tú estás bien, no tengas miedo, tú síguele así, solamente ofrenda, solamente diezma. No, la ofrenda y el diezmo no te van a salvar. Lo que te va a salvar es la fe en el Señor Jesucristo. Lo que te va a salvar es que creas en la santidad. Lo que te va a salvar es que creas en el arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, oiga bien lo que le voy a decir, porque a veces a ese pastor Joel Osteen lo entrevistaron una vez y le preguntaron: pastor, ¿usted cree que la gente se va a ir al infierno si no obedece la palabra del Señor? Y él dijo: eso no me toca a mí decirlo. Así dijo: eso se lo vamos a dejar a otros pastores. A su nombre sea la gloria. Porque a él no le convenía. Porque, hermano, cuando alguien predica el mensaje de arrepentimiento, cuando alguien predica la verdadera senda del Señor, hermano, no va a encontrar paz, hermano. La gente no lo va a querer, la gente no lo va a ensalzar, la gente va a estar en contra de él porque va a predicar en contra del pecado, en contra de lo que hace. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor de la gloria? Bendito sea su nombre. La gente nunca ha aceptado el mensaje como debe de ser. El Señor dijo en cierta vez: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Refiriéndose que el Señor mandaba profetas para que se arrepintieran, y la profecía era que dejaran su pecado, y ellos en lugar de hacer caso los mataban, los apedreaban, los despreciaban. Y el Señor les dijo: ¿cuántas veces te quise juntar y no quisiste? A su nombre sea la gloria. Y mira, hermano, el primer
del Señor, cuando después de ayunar, cuando empezó su ministerio, Él dice que empezó a proclamar el reino de los cielos y empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un mensaje popular, no era un mensaje, gloria al nombre del Señor, hermano, gloria a Dios, de prosperidad. No, rechazaban al Señor Jesucristo. Juan se levantó predicando el mensaje del Señor. ¿Y sabe lo que le decía, hermano, al rey, o en ese momento al dirigente, hermano, romano? Le decía: no es lícito que andes con la mujer de tu hermano. Es decir, que él, hermano, el que se levanta en el nombre de Jesús y predica en contra del pecado, le pueden hasta cortar la cabeza. Amén. Le pueden hasta cortar la cabeza. Pero hoy en día predicaciones así no hay. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene miedo quedarse en los templos vacíos. La gente tiene miedo, oiga bien, que la gente se vaya por los pastores. Pero yo le voy a decir, pastor, si se le fueron al Señor Jesucristo, que no se nos vayan a nosotros. Cuando Pedro se le acercó y le dijo: Señor, se están yendo, ¿qué vamos a hacer? Él dijo, el Señor Jesucristo le dijo: ¿quieres irte tú también, Pedro? Pues ándale, camínale. Pero Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan una alabanza al Rey de los cielos? Bendito el nombre del Señor. El diablo no le tiene miedo a una iglesia que consiente el pecado. El diablo no le tiene una iglesia tibia. El diablo no le tiene una iglesia, hermano, no le tiene miedo a una iglesia, hermano, gloria a Dios, que no obedece la palabra del Señor. Podemos ser mil en esta noche y el diablo no nos podrá tener miedo, pero podemos ser los que estamos en esta noche obedientes, llenos del Espíritu Santo, y el diablo va a temblar, porque vamos a estar llenos de la presencia del Dios viviente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira, hermano, hoy es el día en que se necesita predicaciones de poder. Hoy es el día que se necesita que se levanten hombres llenos del Espíritu Santo, que digan, hermano, que la fornicación es pecado, que no es lícito que tengan relaciones sexuales sin haberse casado. Que se levanten hombres que prediquen en contra del adulterio. No es lícito que engañes a tu esposa o a tu esposo. Que se levanten en contra de la idolatría, que se levanten en contra de la avaricia, que prediquen la verdadera palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hoy es tiempo en que la gente necesita ese mensaje. A su nombre sea la gloria. Hoy es tiempo de que se levanten pastores y gente que tenga hambre verdadera de la palabra de Dios. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hoy es un mensaje evangelístico. Gloria a Dios. Tal vez alguien dirá: ¿y eso qué tiene de evangelístico? Hermano, ¿para qué vamos a traer almas si no las vamos a edificar en el Señor? Si no les vamos a decir la verdad. ¿Para qué tener miles si no van a ser salvos? Y no me estoy conformando, no soy de los pastores que digan con 50 o 40 o 10 me conformo. No, yo estoy diciendo que hay que tener esos miles, pero llenos de la presencia de Dios, que sepan la verdad, predicando el evangelio del Señor. Y saben que, hermano, no vamos a ser populares. Aleluya, gloria a Dios. No. Un día orando le dije: Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? De tal manera que no tenga yo necesidad de esto, de aquello, porque siempre hay algo, hermano, donde tenemos una necesidad. Amén. ¿Cuándo me vas a bendecir con un pueblo que tal vez me ame completamente? ¿Verdad? Porque a veces uno como hombre mira, y yo miro, hermano, que hay pastores que hasta su congregación le compra carros. No se ría. De verdad, hermano. Hay un pastor en California que le compraron su Cadillac.
Pues yo no me conformo con un Cadillac, pero sí un Ford. No es cierto. Pero miren, hermano, lo que voy a decir. Y le empecé a orar al Señor. Y me dijo, miren la palabra. ¿A quién de los que yo mandé a predicar se enriquecieron? ¿A quién? ¿A quién de los que yo mandé a predicar se les caía bien la gente? ¿A quién? Todos los que levantó el Señor, o los mataron, o los persiguieron. El único que quedó vivo fue, hermano, gloria a Dios, el apóstol Juan en la isla de Patmos, que después salió, hermano, y todavía volvió a pastorear. Pero ¿sabe qué? La mayoría que se levanta con el mensaje verdadero, con la palabra de poder, con la palabra de unción, no es grato para el pueblo. Y el pueblo se levanta y el pueblo les puede decir lo que quiera, pero esta es palabra de Dios. No es como usted diga. Yo quiero decirle en esta noche, no es como usted diga, ni como yo quiera. No es así. Es como la palabra de Dios dice. Y cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos da bendición. Pero no es como usted piense. Porque a veces se levanta en la congregación, es que yo pienso, es que yo opino. No es como usted piense o opine. Porque no estamos para agradarnos a nosotros, estamos para agradar al Señor, aquel que pagó el precio por nuestra salvación. Y si usted quiere entrar al reino de los cielos, usted tiene que pagar el precio, amados hermanos, por entonar una alabanza al Rey de la Gloria. Hermano, hoy es el día en que se necesitan predicaciones de poder que saquen del conformismo a la gente. Porque nos hemos llenado de confort. Estamos conformes con lo que tenemos. Teniendo lo que tenemos, a veces decimos, con esto lo hacemos. Y a veces el pueblo dice, no, pues el Señor me ha bendecido. Tengo mi casita, con esto me conformo. Hay más todavía, hermanos. Amén. Yo le he dicho al pueblo que pastoreo, no se trata nada más de venir, de cantar, brincar y llorar. No, hay más de lo que Dios nos quiere mostrar. Hay dones, hay tantas cosas, hermano. Hay lucha espiritual, gloria a Dios. Y muchas veces por la lucha espiritual los pueblos no crecen, el pueblo de Dios no crece, porque hay alguien que no le parece que crezca, y ese es el enemigo. Hay gente que se mete a las iglesias, hermano, para dañar al pueblo, pero hay poder en el nombre de Jesús. Y usted tiene que entender que usted se tiene que levantar, usted tiene que tener autoridad y poder de Dios, pero no lo va a lograr con mensajitos superficiales. Así como vive usted, hermano, está usted bien. No se preocupe. No se preocupe. Usted siga con la señora aquella, pero no deje de venir. No deje de venir, hermano. Usted sabe, aquí lo apreciamos. Aquí confiamos en el amor del Señor. Aleluya. Como si el Señor fuera ciego. Aleluya. Alabanza eso. Hermano, no se preocupe. Llévesela tranquilo. Usted viniendo una vez a la iglesia, ya con eso la hizo. Nada más tráigame el 10. ¿Sabía que la gente, hermano, no se va a perder porque no lo digas nada? ¿Sabía? No se va a perder porque no digas nada. Se va a perder por desobediente, por no darlo. Porque ese es el punto. Aleluya. Porque la desobediencia es pecado. Y dijo el Señor, ¿se agrada más el Señor en los sacrificios a que se obedezca su palabra? No, dice, se agrada más en que se obedezca su palabra y se glorifique su nombre. ¿Verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Hermano, aquí vienen días, dice Jehová, que enviaré hambre. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. ¿Sabe por qué el pueblo no tiene hambre? Porque se llenan de Netflix. ¿Sabe por qué el pueblo no tiene hambre, hermano?
Porque se llenan de novelas. ¿Sabe por qué el pueblo no tiene hambre? Porque se llenan, hermano, de películas. ¿Sabe por qué el pueblo no tiene hambre? Porque se llena del fútbol. Hoy no viene a la iglesia porque hoy fuera a México. Y para mí México es más importante. Como si yo fuera a hacer que México gane. Jugamos como siempre, o jugamos como nunca y perdemos como siempre. ¿Cuál es el punto? Pero el pueblo se llena de otra cosa antes que de la presencia de Dios. Y cuando viene la prueba y cuando viene la necesidad, el pueblo anda llorando. Pastor, mire lo que me pasa. Mire, eso me pasa por servir al Señor. No, porque está débil. Pastor, mire, desde que empecé a servir al Señor me va peor, me va mal, aleluya. Cuando no servía al Señor me iba mejor, ganaba más, pero estabas bien perdido en tus delitos y pecados. Pero tal vez ahora no tengas nada, pero tienes una mansión en los cielos y tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Un día que fui a México, oiga bien, un día que fui a México y llegué y vi a mis hermanos bendecidos, todos con casa, todos con carro, y yo venía de regreso y yo vivía en un apartamento y yo venía pensando y decía, Señor, pero pues mira, pues de qué se trata, Señor. Si mira, mis hermanos pues sí te sirven, pero yo te sirvo más, yo soy ministro tuyo, y mira cómo ellos son bendecidos, y yo, Señor, y yo cuándo, y entonces oí, hermano, tal vez no lo oí afuera, pero vino a mi pensamiento, con mi presencia te basta, con mi presencia lo tienes todo. Bendito el nombre poderoso de Jesús, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios no es tener millones en el banco, la bendición de Dios no es tener propiedades. No digo que sea malo, pero la bendición de Dios es tener lo suficiente y vivir en paz, es tener lo suficiente y vivir gozoso, alegre. Bendito el nombre del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, de que enviaré hambre. Y estos mensajes son los que se necesitan para despertar a un pueblo dormido, un pueblo apático de la presencia de Dios, que piensa que con nada más aplaudir ya cumplió. No, tiene que llenarse de la presencia de Dios, tiene que tener una experiencia personal con Dios, tiene que ser salvo. De lo contrario no hemos dejado nada, hermanos. Seguimos en la religión. Voy por cumplir. ¿Sabes qué? Hoy no voy a ir porque me toca ir al culto. O sea, que ese me toca como que se oye medio, como que, híjole, pues ya que pues tengo que ir al culto. ¡No! Hoy es que ya hay culto. A veces hacen planes y ya se van a realizar y dicen, híjole, es que hoy hay culto. Como si fuera carga, como si fuera, hermano, un sufrimiento, cuando debe de ser una bendición venir a adorar, a exaltar, a bendecir, a llenarnos de la presencia de Dios y de su palabra. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. El profeta Amós estaba en contra de eso. Dios lo levantó. Mire, el pueblo, hermano, cuando Dios dio esa profecía con Amós, el pueblo estaba bendecido. El pueblo tenía trabajo, tenían casas, el pueblo estaba en abundancia. Cuando llega Amós y les dice, arrepiéntanse, porque va a pasar esto y aquello, pero sobre todo, Dios les va a enviar hambre de la palabra de Dios y no la hallarán. El pueblo estaba bendecido. Tal vez ahorita estás bendecido. Tal vez estás diciendo, no, es que yo voy una vez al culto y no pasa nada. Sigo bendecido. O tal vez estás aquí diciendo, no, pues yo ando en fornicación y no pasa nada. No me ha pasado nada, sigo bendecido. ¿Y sabe que Sansón decía lo mismo? Sansón, hermano, un hombre que nació bajo el voto de Nazareno,
hermano, que era el que debería de estar dedicado al Señor, él se fijó en otra mujer que no debería de fijarse. Amén. Y cuando venía el problema, venía el Espíritu de Dios y derrotaba al león. Y andaba en pecado, andaba en desobediencia. Y venía, hermano, los filisteos, y venía, hermano, el Espíritu del Señor y vencía a los filisteos. Dice que mató 1000 con una gigada de burro. Amén. ¿Cómo lo haría? No lo sé, pero lo mató. Sí, hermano, porque a mí me parece algo extraordinario. 1000. Imagínate, hermano, tal vez uno cuando se viene alguien contra uno, uno puede con uno, tal vez con 2 si es muy diestro, pero ya con 4 o 5 nos meten una, pero él con 1000 y los mató porque la presencia de Dios estaba con él. Pero ¿sabe una cosa? Él jugó con la presencia de Dios. Y llegó el tiempo en que él verdaderamente la necesitó y Dios se alejó de él. De tal manera que los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo tenían por diversión, hermano. Y cada vez que se querían divertir decían: saquen a Sansón para que nos divirtamos. Bendito el nombre del Señor. Y sabe, así quiere hacer el enemigo. Tú estás acá, tú estás echándole ganas y el enemigo te quiere sacar. Oye bien, ¿para qué? Para que seas burla allá afuera. Pues no quieras, hermanito, pues no que ibas a la iglesia, pues no que hacías esto, pues no que decías esto. No, hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a santificarnos, vamos a escuchar lo que venga de la palabra de Dios, sea suave, sea duro. Vamos a cambiar, hermano, lo que tenemos que cambiar y vamos a seguir adelante. A su nombre sea la gloria. A su nombre, gloria. Dios es un Dios bueno. Amén. Ya voy a terminar, hermano, me falta 1 hora. Amén. Dijo alguien por ahí: usted predique, nosotros vamos a las 9, dijo. Le voy a decir por qué perdió Saúl. En la mañana estábamos hablando con el hermano. ¿Por qué perdió Saúl? Porque Saúl le hizo caso al pueblo. ¿Verdad ahí? Dios le dice a través del profeta Samuel: ¿ves? Vas y destruyes a Amalek. Y Amalek representa el pecado. ¿Verdad? El pecado que no dejó pasar al pueblo de Israel cuando Moisés hizo pasar. Amén. Porque el pecado nos estorba, hermanos. Amén. Para estar bien delante de la presencia de Dios, el pecado nos estorba, no nos deja estar en paz con el Señor. Y Dios manda al profeta y le dice: ve y destruye a Amalek. Y entonces, le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek. Y Saúl va. Y le dice el Señor: destruye, mata hasta el más anciano, hasta el de pecho, mata hasta todo su ganado, no toques nada de ellos. O sea, que se deshiciera completamente. Amén. Porque si dejaba algo vivo, eso vivo puede florecer y puede ser la causa de tu ruina. Mira, hermano, bueno, cuando yo era niño, ¿verdad? Cuando yo era niño en la escuela, pues me hacían bullying, ¿verdad? Entonces un día llegué llorando a la casa a la casa y mi papá se enojó y dijo: mira, ¿quién te pegó? Él. Y me dijo: mira, si no vas y le das, vienes y te doy yo. O sea, le tenía yo más miedo a mi papá. Dice: y si lo tienes encima, o sea, si lo tienes abajo, acábalo, porque si se levanta te va a dar. Así me dijo. Y yo pues dije: pues a que me pegue mi papá, mejor le voy a dar a él. Y fui y le di, hermanos. Y bueno, ahí le acabé. A lo que voy, hermano, es que si nosotros dejamos levantar un poquito el pecado, ese pecado nos va a destruir. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces, hermano, el Señor manda a este rey Saúl. Y hermano, y no hace lo que el Señor le dice. Llega el profeta y le dice: ¿hiciste lo que Jehová te dijo? Y dijo: sí, hicimos todo lo que tu Dios me dijo. Y entonces, hermano, Samuel dice: entonces, ¿qué es ese balido de vacas y todo eso?
Y dice, es que el pueblo perdonó lo mejor. ¿Y el pueblo qué? Si la orden era para el rey. Y el rey, el pueblo tenía que hacer lo que el rey ordenaba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, hermanos, aquí, hermano, tal vez no hay un rey, pero hay un pastor. Y Dios habla a través del pastor. ¿Lo crea o no lo crea? El pastor ora al Señor y Dios le da el mensaje. Crea o no lo crea. Porque el pastor, nosotros, no trabajamos para el pueblo. Porque si trabajáramos para el pueblo, ustedes harían lo que quisieran con la obra del Señor. No trabajamos para ustedes, trabajamos para el Señor. Entonces, cuando el pueblo escucha la palabra de Dios, que a veces es dura, dice, ¡ah! No le voy a diezmar al hermano blanco. Y aquel que no diezma cree que está dañando al hermano blanco. Y yo me río porque se está dañando a sí mismo. Porque el hermano blanco sirve a un Dios que todo lo suple. Porque tal vez usted no le diezma, pero por otro lado Dios lo bendice. A su nombre sea la gloria. Pues el hermano blanco se puso pesado. Pues yo no voy a la iglesia para que vea quién manda. Y usted por ahí sale, pero llegan 3 por otro lado. Porque así es Dios. Porque Dios se agrada en que se obedezca a su palabra. Así que no piense que Dios necesita de nosotros. No, nosotros somos importantes, pero no indispensables. Porque el día que falte yo, se levantará otro y pastoreará otro. Y el día que se vaya usted, vendrán otros, hermano. Yo quiero que usted entienda, no lo estoy corriendo y diga, ay, qué pastor, no. Yo quiero que usted entienda que nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Si Dios quisiera, mañana domingo esto estaría a reventar, hermano. Si Dios, hermano, en su voluntad fuera, hermano, no cabríamos en este lugar, porque Dios es así. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo en un Dios de poder. En los tiempos, yo no sé, hermano, ¿usted fue de nacimiento cristiano o no? Bueno, yo llegué a los 10 años a la iglesia apostólica. Y yo tenía un pastor, hermano, que si yo me portaba mal, me agarraba bibliazos. Literalmente le digo, bibliazos. Ya le dije que esto no es así. Sale, me daba mi bibliazo. ¿Y usted cree que yo me iba de la iglesia diciendo, ay, no, el pastor se pasó conmigo? No, al pastor se le respetaba. Y yo a veces le digo al pueblo, ¿cómo ustedes, cuando iban a la religión, hasta la madre de esa y discúlpenme si hay alguien que se arrodillaba y veían al cura allá en el burdel, allá, porque, hermano, soy testigo de que mis amigos, cuando yo trabajaba en México, ellos iban a meter al burdel y me decían, ¿a quién crees que vimos? Y yo, ¿a quién? Al padre de la parroquia fulana de tal, que allá estaba tomando y con 2 mujeres. Y miren, y aún así lo respetaban. Aún sabiendo lo que hacía, lo respetaban. Y nosotros que nos guardamos para el Señor y creemos, hermano, que lo mejor para ustedes, a veces nos irrespetan. Nos tiran a menos. Porque el pueblo no tiene hambre de la palabra. Y como les dijera, hermano, si algo lo ofendió, reclámele a Dios. Porque es palabra de Dios. Dios no solamente lo quiere remojado. No solamente es que ya me bauticé, ya le hice, no. Dios lo quiere arrepentido. Dios lo quiere convertido. Dios quiere que le sirva con todo su corazón.
Porque ese es el problema de la iglesia de hoy. Una iglesia tibia. Amén. Una iglesia que en lugar de ser luz se confunde con el mundo. Así es. ¿No? Y la palabra de Dios dice que nosotros somos luz en medio de un mundo de oscuridad. ¿Cómo vamos a brillar en el mundo si nos parecemos al mundo? Aleluya. Con todo respeto les voy a decir esto. Un día, la esposa de un ministro, que no era del nombre, se fue a predicarle a las prostitutas. Como todo, ella se vistió como se vestía. Se puso su minifalda, se pintó, se arregló su cabello y se fue a predicar. Entonces, cuando ella estaba predicando, que llega la policía a hacer una redada. Sí, hermanos, que llega. Y que la suben a ella también. Y que la meten a la cárcel. Y entonces el pastor va bien enojado al ver a la gente del ministerio público. Oigan, ese es un atropello. ¿Cómo es posible que ustedes hayan llevado a mi esposa? Si mi esposa estaba haciendo el trabajo que ustedes no hacen, estaba evangelizando, tratando de que esas mujeres dejen ese mal camino. Y usted sabe cómo es en México los agentes del ministerio público, ¿verdad? O sea, no hablan con decencia. ¿Y usted qué me viene a decir? Le dijo el agente del ministerio público al pastor. Mire, a ver, le dijo al oficial, tráigame a la mujer del pastor y tráigame una mujer de aquellas. Y que se las trae. Y que la pone a la par y dice, mire, ¿cómo quiere que yo sepa que es la esposa de un pastor si viste igual que ella? ¿Cómo quiere que yo me dé cuenta que ella está evangelizando? Yo pensé que ella estaba en lo mismo, si se parece a ella en su manera de vestir, en su manera de pintarse, en todo, bendito el nombre del Señor, porque nosotros somos luz en medio de un mundo de tinieblas. Usted no se puede parecer al mundo, usted debe de tener un cambio en su vida. Palabra de poder, hermanos, palabra de autoridad. Somos luz en medio de un mundo de tinieblas. Y en lugar de que la iglesia, ¿verdad?, ilumine al mundo, el mundo se está metiendo en la iglesia. Amén. Así es. Su nombre sea la gloria. He aquí, dice Jehová, vienen días en que enviaré hambre de la palabra de Dios. Y este mensaje no a todos les gusta. A Dios lo que le interesa es el corazón. Aleluya. A Dios lo que le interesa es lo de adentro. Pero la palabra de Dios dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. No dice sea, dice sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y estas predicaciones ya no las hay, porque se tiene miedo. Oh, me voy a quedar vacío. Y yo, hermano, bueno, yo digo la iglesia porque yo es la que pastoreo y así les predico. Usted puede ver los videos. Gloria a Dios. Muchos solamente son números. Oiga bien, hermanos, ¿es usted un número o es usted un creyente? Porque a veces hay 100, pero en realidad los que apoyan son 20. Amén. Y si se fueran esos 80, seguiríamos avanzando porque se quedaron los que apoyan. ¿Me explico? Y si esos 80 apoyaran, cosas grandes se harían en la obra del Señor. Pero se dejan dañar, ¿verdad? Eso va a ser otra predicación. Amén. Aleluya. He aquí, dice el Señor, vienen días en que enviaré hambre. Y la gente no quiere oír este mensaje porque lo ofende. Ay, es que
Hermano, nos pasamos toda la vida ofendiendo al Señor. Y ahora nos quejamos de que Él nos ofende con su palabra. Aleluya. Yo no sé, hermanos, pero hoy este es el tiempo en que va a venir el Señor. Amén. Es lo que le voy a decir, porque hay tanta apostasía en la iglesia. Amén. Y la apostasía es no querer seguir la palabra del Señor. Amén. Queremos hacer y vivir como nosotros queremos. Por miedo al que dirá, por miedo al rechazo, por miedo a que me despidan. Una vez trabajando, hermanos, me llamaba a la iglesia, y con el que trabajaba, el dueño, me dijo: ¿qué decides? ¿La iglesia o tu trabajo? Y yo le dije: la iglesia. ¿Y sabes lo que hizo? Me ayudó a subir mi herramienta a la camioneta para que me fuera. Pero ¿sabe qué, hermano? No me he muerto de hambre. ¿Sabe qué? No me he quedado sin vestir, sin casa, porque Dios cuida de nosotros. Así es, hermanos. He aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre. ¿Cuántos tienen hambre de esta palabra? Hay gente que le gusta que le mientan y está contenta con que le mientan toda su vida. Que le hablen bonito, pero que le mientan. Lo triste es que cuando mueran se van a dar cuenta que estaban sinceramente equivocados. Amén. Pero yo prefiero que a mí me digan la verdad, por dura que sea, pero que el día de mañana, cuando me levante, mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Miren, hermanos, en esta noche, ¿quién quiere venir al altar y entregar su vida verdaderamente al Señor? Porque va a tener cosas que cambiar, va a tener cosas que dejar, pero ¿sabe que la recompensa va a ser vida eterna? Esa va a ser la recompensa. Yo no sé cuántos de ustedes quieren pasar al altar en esta noche. Pase, pase. Gloria a Dios. Pase al altar. Gloria a Dios. Pase, hermano, no tenga miedo. No tenga pena, no diga: si paso, ¿qué van a decir de mí? Que digan. La pena no ha salvado a nadie, hermanos, hasta ahorita. Nada más 3. Nada más 3 se quieren salvar. Nada más 3 quieren tener un compromiso con el Señor, hermanos. 4, 5. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted ya está bautizado, usted ya está dentro del... ¿Quiera o no? Usted está dentro. ¿Alguien más que en esta noche quiera que oremos por él? Que Dios abra el entendimiento. Que Dios le guíe. Que Dios le instruya. Gloria a Dios. Pase. No tenga miedo. Si alguien no conoce del Señor, puede pasar. Que el Señor sea bendiciendo su vida. Alguien más en esta noche, hermanos, quiere servir verdaderamente al Señor. Hay grande galardón en servir al Señor. Hay grande galardón. La palabra de Dios dice que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Te podrás hincar y podrás orar, pero si aún no te has arrepentido, sigues con ese pecado.
¿Hay alguien más que verdaderamente quiera servir al Señor? ¿Que verdaderamente quiera hacer un cambio en su vida? Oiga bien, hermano, lo que le voy a volver a decir. Vienen días en que usted querrá oír la palabra de Dios y ya no la hallará. Y la palabra de Dios dice: hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de salvación, no mañana. Gracias a Dios por los hermanos que están aquí en el altar. Gracias al Señor por su misericordia. Porque el Señor dijo: el que escucha mi palabra y la pone por obra, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, y vinieron las tempestades, y su casa no cayó. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a los pastores que me ayuden a orar por los que están aquí en el altar, para que mis hermanos agarremos convicción, agarremos fe, agarremos ese ánimo que necesitamos, que seamos esa luz en medio de un mundo de oscuridad, que seamos esos siervos del Señor, que demos testimonio de Él donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, poderoso Rey y Salvador, en esta noche, Señor, los que están en este lugar, yo los pongo en tus manos. Te pido, Dios de la gloria, que tú, oh Dios, pongas en ellos firmeza, pongas en ellos convicción, pongas en ellos amor hacia ti, Señor, hacia tus caminos, hacia tus ordenanzas, hacia tus preceptos. Que esa hambre nunca cese de escuchar palabra viva, palabra eficaz, palabra, Señor, que discierne nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a tu palabra, a tus preceptos, a caminar de acuerdo a tus mandamientos. Bendice tu pueblo, bendice la iglesia, bendice, Señor, bendice, desciende, desciende de lo alto, llenando el corazón, la mente, el alma, dándole libertad, Señor. Satúrala con tu espíritu, satúrala de tu presencia, en el nombre de Jesús. Dale libertad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre, bendito sea usted, Señor.
poder. Un Dios que nos guarda de todo peligro. Gracias a Dios, hermano, por la invitación. Y cuando nosotros decidimos venir, hermano, el enemigo nos pegaba duro, porque inclusive nos dijo que íbamos a tener mucha oposición para llegar acá. No importa la cantidad de gente, es lo de menos. Lo de menos. Amén. Mi esposa se enfermó, ¿verdad? Y el día de antier, amaneció enferma, que le dolía esto, que me dijo, tal vez no voy porque me duele mucho. Y yo dije, no, el enemigo no nos va a ganar. Y me puse a orar por ella. Y a reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Porque el enemigo no nos va a avergonzar, hermanos. El día pasado, una semana pasada, antes, hermano, casi me mato. Iba yo rumbo a una cita que tenía, hermanos. En la mañana estaba lloviendo, hacía frío, no como el frío que hace acá, claro. Dejó de llover y dije, bueno, como voy tarde, le voy a meter un poco más al carro. Iba yo a 90 millas por hora, que vienen siendo 140 kilómetros. Y al dar una curva y querer enderezar el carro no se enderezó. Y se fue, ve que hay un pedazo de césped que divide la carretera de norte a sur, así. Y me fui para allá, hermanos. Y a 140, hermanos, yo dije, la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y para no irme al otro lado, le di el volantazo para regresar. Y gracias a Dios el carro agarró. Pero cuando agarró, como la carretera está arriba y eso está en declives, sale el carro volando. Y cuando cae el carro en asfalto, como las llantas van rodando, ¿verdad? El carro se me colea y lo quiero controlar y se barre así y me voy para el otro lado. Y cuando me voy para el otro lado, nada más veo dos postes. Y yo dije, a ver en cuál de los dos quedo, la sangre de Cristo. Pero ahora usted de cuenta que alguien me agarró así y me pasó en medio de esos dos postes. No pasé así, de lado, más difícil. Y en lugar de haber sembradío o algo así, había puro pasto. Y ahí fui a quedar en el puro pasto. Nada más respiré y me volví a arrancar. Al carro no le pasó nada, menos a nosotros. Hermanos, pero qué grande es Dios. Y yo les pudiera contar testimonios de lo que Dios ha hecho, no tan solo en mi vida, con mis hijos, con mi familia. Por eso yo no me canso de predicar y de decirle a usted, hermano, no venimos a jugar a la iglesia. Somos la iglesia del Dios viviente. No venimos a perder el tiempo 2 horas, no. Venimos a llenarnos de Dios. No llevamos una vida cualquiera, no. Llevamos una vida en santidad, hermanos. Nuestro Padre, ¿verdad? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos embajadores de Cristo, hermanos. Y este lugar es una embajada. Así que, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos llene de hambre. De esa hambre de oír verdadera palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos profundamente, hermanos, la predicación. Gracias, pastor, por esa predicación. Gracias por los pastores que estuvieron. Gracias, hermanos, por ustedes. Mañana, hermanos, sigue la fiesta a las 3 de la tarde. Todos estamos invitados, hermanos, a esta gran fiesta. Y qué bueno, hermanos, que hoy tenemos la oportunidad de oír palabra de Dios. Amén. Porque déjenme decirle, hermano, que Dios ya está listo para derramar la copa de la ira a este mundo. Por el pecado que está pasando los límites.
pero tenemos la oportunidad de oír esa palabra Amén. Gloria a y de Dios. retener esa palabra y de aceptar esa palabra. Gloria a Dios. Hermanos, estamos despedidos, hermanos, en el nombre del Señor. Yo creo que ella, hermano, creo que hay talento, hermanos, si te gusta participar. No sé qué es lo que... Pupusas y tamales. Pupusas y tamales. Gloria a Dios, y los hermanos pastores se sientan en una sola mesa y vamos a servirle a ellos, los demás, a su orden ahí está. Así que todos los esposos del pastor, los pastores se sientan en una mesa que les vamos a servir. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermano. Estamos invitados para mañana. Y vamos a cantar y con la música del cielo vamos a cantar. Aquel puesto que escuchas cuando cantando para exaltar su nombre.